Soy Ana Alonso, he trabajado como patóloga muchos años en los hospitales del Pino y posteriormente en el de Green y actualmente estoy jubilada. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Bienvenida, Ana Alonso. Muchas gracias por venir al podcast de Médicos que dejan huella. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1949, pero en cambio su infancia no fue en la ciudad, fue en otro lugar que en ese caso pertenecía a España, pero no fue aquí. ¿Dónde fue? Mi primera infancia transcurrió en África, en las colonias españolas de Ifni y de Layún, sobre todo en Ifni, la mayor parte de los años. Mi madre venía a dar a luz aquí porque mis abuelos vivían aquí, sus padres, pero hasta los 7, 8 años no vine definitivamente. Entonces, mi padre era militar y estaba destinado en África, pero como era un hombre que conocía la lengua el idioma de los bereberes y los dialectos que se hablaban en la zona, pues le destinaron en un puesto del interior. Entonces vivíamos en una especie de fuerte, en un poblado indígena, o sea, de una vida como muy novelesca o una infancia muy novelesca, donde no había colegios, no había nada, pero en fin, para un niño eso es una infancia muy feliz. Y el choque en realidad vino cuando nos tuvimos que venir a Las Palmas, porque de repente pues verte encerrada en un piso, pasar horas en un colegio, una escuela que no habíamos pisado nunca, pues sí que esa etapa la recuerdo con cierto agobio, con cierta angustia. Y entonces fue ya cuando empecé a aficionarme a la lectura, porque de alguna forma yo creo que era una forma de evasión probablemente. Un entretenimiento, ¿verdad? Exacto. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Es decir, Hombre, era pequeña y tengo pocos recuerdos, sobre todo de los primeros años, quizá más del Layún, pero sobre todo recuerdo de una vida al aire libre, mucho espacio, o sea, el desierto, o sea, siempre el cielo estrellado, ese cielo tan inmenso, ¿no? Esa sensación de libertad, sobre todo es la sensación esa de libertad, ¿no? Cuando decide estudiar medicina, ¿cómo sonó esa noticia en casa? Bueno, la verdad es que fue una cosa curiosa porque en mi familia no había ningún médico. La única relación que había era cuando alguno de mis hermanos o yo se ponía malo y llamaban al pediatra o al médico de cabecera. Y por mi padre, desde luego, les tenía un respeto reverencial. La figura del médico era una figura muy importante. Pero realmente yo siempre había pensado dedicarme a las letras y hice el bachillerato de letras en aquel momento. Y fue en el último momento, cuando ya tienes que poner la crucecita en cuál es la carrera que quieres hacer, cuando me entraron dudas, porque la ilusión mía era ser bibliotecaria. Yo creo que porque en aquella época tienes 17 años y no tienes tampoco mucha idea de la vida, quizá ahora la tienen mucho más, pero entonces menos, y pensaba que era estupendo poder disponer de todos los libros a tu alcance que quisieras, pero pensé que realmente la salida iba a ser la enseñanza y a mí no era algo que me atrajera. Entonces, pues opinando a ver qué otras carreras podía hacer en ese momento con el bachillerato de letras, pues vi la de medicina y pensé que era una solución, una buena opción por varias razones. Una, porque realmente, o sea, el campo de conocimientos es muy interesante. Es decir, luego tiene una variedad inmensa de especialidades con las que elegir. Tienes especialidades médicas, quirúrgicas, de apoyo diagnóstico, o sea que hay un abanico enorme de formas de trabajo luego completamente diferentes unas de otras. Y luego realmente también pensé que tienes todo el mundo por delante, porque también puedes ejercer en cualquier país, normalmente hacen falta médicos, con lo cual no lo pensé más y aunque ya sé que la mayoría de la gente se supone que elige de una forma vocacional, pues yo elegí medicina y luego me salió bien, no me equivoqué. Cuando llegué a casa cuando se enteraron de lo que había hecho, se sorprendieron mucho, pero bueno, era una estudiante brillante, no se atrevieron a decirme nada. Y
Además, no había facultad de medicina en Canarias. Yo creo que el primer año de medicina que empezó en La Laguna fue el año siguiente al que comencé yo. Y bueno, pues entonces fui a Salamanca a estudiar. Buen destino. Sí, más había muchos canarios, una colonia canaria muy importante, de la cual muchos compañeros que luego han trabajado conmigo estudiaron la carrera ahí también. Además tenía buen nivel Salamanca. Bueno, tiene buen nivel en la Facultad de Medicina de Salamanca. Sí, bueno, las facultades entonces tampoco es que tuvieran un nivel extraordinario, variable como todo, según las asignaturas, ¿no? Según el catedrático. Y haciendo la carrera, sin haber terminado incluso, sino a mediados de la carrera, tuvo claro qué especialidad escoger. Yo creo que la tuve claro casi desde el principio, cuando empecé las primeras, ya en primero, histología, anatomía, etcétera, empecé ya en ese momento, me interesó mucho ese descubrimiento de ver cómo a través del estudio de las células y de los tejidos, pues se podía observar qué cambios, cómo con enfermedades, a qué procesos podía conducir, y realmente me llamó la atención y me interesó. Y a lo largo de la carrera pues me fui afianzando en esa decisión. Y a pesar de que en Salamanca en ese momento el servicio de anatomía patológica se dedicaba más a temas de investigación, el microscopio electrónico y tal, que no era tanto lo que a mí me atraía, pero bueno, sabía que en otros hospitales, en otros sitios, ya estaba desarrollándose desde un punto de vista más clínico. Pues no tuve ninguna duda respecto a que esa era la especialidad que quería hacer. Y era una decisión curiosa porque en aquella época, en los 70, era una especialidad casi desconocida, anatomía patológica. Sí, porque aunque es una especialidad con siglos de historia, pero realmente ya ha tenido figuras importantísimas, bueno, entre otras Ramón y Cajal, que los conoce todo el mundo, ¿no? Pero era más lo que se hacía entonces una patología experimental. Y fue posteriormente, bueno, y más en España, que vino luego la guerra, la posguerra, que frenó realmente todo tipo de desarrollos, ¿no? Pero luego ya apareció lo que se llamaba la patología quirúrgica, que era incorporar esa materia de conocimiento a una información mucho más útil para los pacientes y fundamentalmente para los médicos, ¿no? A través del estudio de las biopsias y de las piezas quirúrgicas, con lo cual se obtenía una información muy importante respecto al diagnóstico y en muchas ocasiones al pronóstico de las enfermedades. Entonces ya fue, digamos que, cogiendo peso a lo largo de los años hasta convertirse ya en una especialidad indispensable en todos los hospitales, ¿no? El sistema MIR no estaba del todo implantado en aquella época. Y sí estaba en algunos hospitales, sobre todo principales. Eligió cursar la especialidad en Barcelona. ¿Por qué? Bueno, ahí se juntaron, o sea, el sistema MIR de forma centralizada, como se hace ahora, no existía, pero sí ya bastantes hospitales, todos los hospitales grandes, importantes de España, copiaron ya ese modelo americano porque daba unos excelentes resultados en la formación de especialistas y cada uno iba sacando su convocatoria, de forma que tenías que irte a examinar, si querías, a distintos hospitales a ver en cuál te cogían. En el caso mío, pues se juntaron situaciones familiares que bueno, pues siempre cuando hay dos que trabajan, el problema siempre es encontrar un punto en común, ¿no? Y por otra parte, sí, también la parte profesional. En el Hospital de San Pablo, en anatomía patológica, habían fichado al doctor Galindo, que era un patólogo que catalán, pero se había formado y había trabajado durante años en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y tenía esa visión que a mí me gustaba, que era una visión más integradora de la anatomía patológica en el conjunto del hospital. Y una visión más clínica, y entonces montó un servicio excelente en el San Pablo. Yo fui, me presenté, hice primero una entrevista con él, luego me presenté a los exámenes y pude hacer la especialidad allí en Barcelona. Eso sin contar que es una ciudad maravillosa, ¿no? Como Salamanca venía de una gran y bonita ciudad, pequeñita, a una gran ciudad, pero también con sus enormes encantos, como en Barcelona, ¿no? Lo que le atrajo no solo Barcelona, también la forma de enseñar esa especialidad
a partir de la modernidad, ¿no? Es decir, separarse de la anatomía patológica clásica antigua que se estaba más o menos practicando. Desde el momento en que apareció ya el modelo de enseñanza MIR, la anatomía patológica se convirtió en una especialidad dedicada fundamentalmente al diagnóstico de las enfermedades a través del estudio de las biopsias y de las piezas quirúrgicas. Entonces ahí ya se generalizó en ese momento a ese nivel. Ahora ya es un tema mucho más complejo, pero sobre todo era que no era ya una especialidad que vivía en su laboratorio haciendo sus cositas al margen de la vida de los hospitales, de los servicios, sino que era una especialidad complementaria que para los clínicos le era indispensable para el desarrollo de su trabajo, ¿no? Estuvo el tiempo de la especialidad, 3 años más en la ciudad condal. En esa época además teníamos suerte, por lo menos los patólogos, que había muy pocos, podíamos elegir trabajar donde quisiéramos, o sea que cosa que ahora es impensable, ¿no? Y bueno, los primeros años me quedé luego allí en el Hospital de San Juan de Dios, donde había otros compañeros también que habían sido residentes conmigo. Y estuve 3 años, era un hospital materno-infantil, pues haciendo patología fundamentalmente materno-infantil, hasta que ya me volví otra vez para Las Palmas. Y volvió a Las Palmas, ¿por qué? Es decir, volvió, en este caso, a El Pino. Sí, a lo que llamaban la Clínica del Pino. Pues eso fue, o sea, por un lado, bueno, siempre te apetece, aunque estés unos años aquí y allá, siempre tienes un sitio de referencia que es donde más has vivido, ¿no? Y donde tienes más familia. Pero bueno, en Las Palmas volvió a pasar lo mismo que para la decisión de Barcelona, ¿no? Que también se juntaron circunstancias familiares y circunstancias personales y circunstancias profesionales. Pero en las profesionales contaron mucho porque para mí era muy importante continuar con la formación, o sea, terminas una especialidad, pero yo creo que los siguientes años son fundamentales en la formación del especialista y es muy importante estar al lado de alguien que te pueda enseñar, alguien de quien puedas aprender. Entonces aquí se había montado hacía poco en el Hospital del Pino el servicio de anatomía patológica y la plaza la había obtenido el doctor Alguacil, que era un patólogo que se había formado en la Clínica Mayo, que es una de las clínicas más prestigiadas del mundo, está en Estados Unidos, y además, y luego se había quedado trabajando un tiempo allí, volvió aquí y entonces, claro, montó un servicio que aunque de la estructura pues te apañabas como podías, porque el hospital, la clínica pues no tenía una estructura realmente de hospital, digamos, porque procedía de un área no jerarquizada donde la gente iba, hacía sus cositas y tal. Pero realmente el servicio funcionaba bien y los patólogos que estuvimos allí en esa etapa aprendimos muchísimo. Yo creo que le debemos la mayor parte de lo que fue luego nuestro trabajo, porque era la forma de trabajar, la forma de entender la especialidad, ¿no? De cómo abordar los diagnósticos. Tiene buenos recuerdos de aquella época, doctor Alguacil y otros compañeros. Buenos y no tan buenos. Es decir, por un lado, desde el punto de vista profesional, fenomenal, ¿no? En el sentido de que efectivamente notas que vas creciendo en tu especialidad, que vas aprendiendo muchas cosas. Luego, la situación, no ya en el hospital, en todo el país, en ese momento era una bomba de relojería. Bueno, o sea, había unas tensiones enormes. O sea, bueno, ahora las hay bastantes, pero entonces todavía era muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues eso también se reflejaba en el hospital. ¿Qué pasaba? Que al igual que me pasó a mí, había muchos médicos, muchos canarios, otros no, pero casi todos canarios, que habían hecho el MIR en distintos hospitales de España, en Madrid, en Valladolid, en Valencia, en muchísimos sitios, ¿no? Y entonces en Barcelona también, en distintas especialidades, y habían vuelto todos a su tierra, ¿no? A trabajar. Y se había juntado un grupo allí de médicos jóvenes que habían aprendido una forma de ejercer la medicina que no era la que funcionaba en ese momento en el hospital.
Y cuando llegamos, pues veíamos que no teníamos el hospital que queríamos, con la estructura y la forma de funcionar que queríamos. Y eso pues creó conflictos. En ese momento la sanidad pública estaba muy poco desarrollada en Canarias y con una dependencia muy grande del sector privado, porque esas carencias habían hecho que creciera lógicamente de una forma más amplia, y también lógicamente cada uno defendía sus intereses, ¿no? Y bueno, pues ahí se crearon muchísimas tensiones. Luego, pues también la necesidad de mejorar todas las estructuras que había, de tener aparatos, medios, de todo, eran muy importantes. Y entonces, pues bueno, hubo unos conflictos, hubo expedientes, yo también estuve expedientada, ¿sabes? Sí. Pero bueno, expedientes que no, de una forma muy graciosa, nos iban a poner alguna sanción extra, pero resultó que éramos tantos de suspensión de empleo y sueldo de X tiempo, que era lo que hacían entonces, pero éramos tantos los médicos que tenían que sancionar que a alguien se le ocurrió en Madrid que si hacían eso, ¿quién iba a sacar el trabajo y quién iba a ver a los enfermos? Total, que aquello quedó parado en un cajón y no nos llegaron esos expedientes no llegaron a término. Y bueno, pues hubo de todo, ¿no? Momentos buenos y momentos malos. Pero... Eran momentos de mucha tensión y también no solo dentro del hospital, sino fuera, en la calle. Fue en el año 80, fue el asalto al Congreso, o sea que la situación estaba que explotaba por todos lados, ¿no? Pero, y después, en el año 82, reciben ustedes una llamada. Sí, eso también, bueno, ya ves que un poco todas las cosas me venían sucediendo de una forma muy poco programada, por decirlo de alguna manera. En aquel momento en que había todas esas carencias y estábamos intentando construir un hospital que funcionara de una forma tal como habíamos conocido en otros sitios, pues fundamos una asociación de defensa, no se llamaba Defensa de la Sanidad Pública, pero era algo muy parecido. Todavía no había las asociaciones que aparecieron después de Defensa de la Sanidad Pública. Asociación que nunca fue aprobada porque mandabas todos los papeles, pero bueno, funcionaba más o menos. Estaba constituida por personal sanitario, médicos y no médicos, casi todos del Pino, y también había algunos abogados y algunos periodistas, pocos, no muchos, y bueno, con ese germen, pues para intentar darle más fuerza y más unidad a ese movimiento, digamos, de protesta. Entonces, bueno, llegan las elecciones generales del 82 y el Partido Socialista se da cuenta, por los sondeos que hacían, que tiene posibilidades de ganarla. Entonces, al darse cuenta de eso, pues también se dan cuenta de que necesitan tener personas previstas para cubrir las distintas necesidades en las diferentes provincias. Entonces se presentó, nos pidieron una reunión representantes del PSOE a nivel nacional del área de sanidad y vinieron aquí a Las Palmas a hablar con la asociación, no con personas individualmente, y plantearon que en el caso de que ganaran las elecciones si podían contar con miembros de la asociación para cubrir puestos de responsabilidad tanto a nivel estatal como a nivel regional o a nivel provincial, porque bueno, pues era un poco lo que habían visto, encajaba en los modelos que querían ellos de cambio para llevar adelante y tal. Bueno, nosotros nos reunimos, lo discutimos y las personas que quisieron pues dijeron que sí, que estaban de acuerdo, y entre ellos yo dije también que sí, porque me parecía absurdo que si habías estado luchando por una cosa, luego decir que no. Bien es cierto que dijeron que no era necesario que ninguna persona se afiliara, que en aquel momento yo creo que ninguno lo estábamos, y no era, pero no simplemente era seguir con las directrices de lo que habíamos marcado. Y de esa forma tan curiosa, pues un día recibí luego una llamada de teléfono diciendo que me presentara en la Dirección Provincial del INSALUD de Las Palmas, que estaba muy cerca, en Juan 23, pero abajo. Claro, y que se presentara, pero para aceptar la dirección provincial. Para aceptar la Dirección Provincial del INSALUD, que yo tenía 32 o 33 años. Para que nos hagamos una idea, contextualizar un poco la Dirección Provincial del entonces INSALUD,
sería el equivalente hoy como a ser director del Servicio Canario de Salud. No, porque había dos provincias, entonces aquí correspondía el tema de sanidad de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, el tema de las islas. La ventaja que tenía era que como no había, o sea, en ese momento todos los servicios estaban centralizados, entonces dependía de Madrid y bueno, como estaba muy lejos te daba más libertad de actuación. ¿Cómo fue su experiencia? Pues tuvo de todo. A nivel personal fue estupenda, muy buena porque yo creo que aprendí muchísimas cosas e incluso cambié mi visión de la medicina o de la forma de ejercerla por distintas razones. Una, porque al estar muy directamente implicada, conocer había muchísima carencia de todo. De la sanidad pública era un desastre, o sea, es que no había especialistas, no había camas, no había sangre, no había quirófanos suficientes, o sea, era un sinfín de problemas. Y hasta las cosas no las puedes arreglar en 5 minutos porque hay que construir cosas, adquirir, en fin, todo proceso lleva su cierto tiempo, ¿no? Y entonces, pero de alguna forma los médicos muchas veces nos centramos más en la enfermedad y menos en los pacientes y mucho más en una especialidad donde nos relacionamos con los médicos, no con los pacientes directamente. Entonces, al tener ese contacto directo con los problemas de las personas, pues me ayudó a entender que la medicina no era solo, digamos, el contenido médico, sino que realmente era algo fundamentalmente, eran los pacientes el verdadero objetivo de todo lo que hacíamos y que por lo tanto no solamente era importante tener unos conocimientos buenos para poder hacer unos correctos diagnósticos, unos correctos tratamientos, sino además era importante ser eficiente en el sentido de utilizar adecuadamente los recursos para que pudieran tener el mejor resultado posible y que el receptor era el paciente y ese es la persona que tiene que estar siempre delante nuestra, ¿no? Entonces era una visión un poco ya diferente. Detrás de cada diagnóstico había una persona, no un papel, ¿no? Y luego, pues de alguna forma también me di cuenta que a la hora de hacer diagnósticos me resultaba más sencillo porque allí llegabas y tenías un sinfín de problemas y había que priorizar y rápidamente ver cuáles son los principales problemas y empezar a abordarlo, a buscar soluciones y tal. Entonces, a la hora luego, cuando volví otra vez al trabajo, pues ya cuando me enfrentaba ahí al microscopio algo, ya decía esto no, esto no, esto no, me quedaba con 2 diagnósticos y rápidamente ya iba a tratar de buscar la forma de hacer el diagnóstico correcto, pero mi forma o mi mente había cambiado y fue una cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención posteriormente, pues pensé que iba a ser mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo anterior, o sea, desde el punto de vista profesional y personal, muy bien. Ahora, evidentemente, fueron situaciones muy difíciles, con momentos de tensión importantes y con muchos ataques también, o sea, porque lógicamente había que cambiar un sistema y cada uno defendía lo suyo. Bueno, yo no me parece normal, ¿no?, que se haga así, pero realmente a veces era duro. Pero también tenías el apoyo de muchos compañeros, médicos y no médicos, es decir, era un momento en donde la gente tenía ilusión y se podían hacer muchas cosas y bueno, pues hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Algo que sí se quedó que me da mucha pena que no se llevara a cabo, porque sigo pensando que es muy importante, era la incompatibilidad del ejercicio de la medicina pública y privada en los hospitales. Yo creo que debe haber unos médicos bien pagados, pero con una dedicación completa al hospital y que las cosas funcionarían mejor y aquello era el momento adecuado para haberlo hecho y no se hizo. Entonces es algo que ha quedado ahí en el tintero, pero bueno, a lo mejor alguna vez se consigue, ¿no? Es justo lo que le iba a preguntar, de su prisma, de su experiencia, de haber estado en la dirección provincial y extrapolándolo a la situación actual del sistema sanitario desde el punto de vista estructural. ¿Qué opinión le surge? Hombre,
yo tampoco, ya llevo 10 años fuera del sistema sanitario, entonces con detalle yo no lo conozco ya casi más de usuaria que de profesional. No es comparable la situación, porque claro, la cantidad de recursos que hay ahora y el cambio que ha hecho la medicina y la propia sociedad, pues hace difícil las comparaciones, ¿no? Tanto en tecnología, en informática, en conocimientos, en todo, ha habido un cambio enorme. Sin embargo, hay, como usuaria casi lo diría, hay dos aspectos que siguen sin resolverse y que creo que son muy importantes. Uno es las listas de espera, que no son las listas de espera, es la demora y a veces la imposibilidad de resolver problemas por el tiempo que tardan en dar citas, y a veces hay una falta de sensibilidad hacia problemas que no son un problema de vida o muerte, pero que tienen unas consecuencias personales, familiares, laborales, sociales enormes. Una persona que está esperando en una edad laboral activa, que está esperando por una operación de cataratas, por ejemplo, su vida está destruida hasta que necesita una prótesis de una rodilla, o sea, cosas que a efectos médicos los vemos como algo de poca importancia, pero que resulta que desde el punto de vista del paciente le cambia su vida completamente. Ya no quiero contar con retrasos en cosas que suponen luego pues, el avance de un tumor hasta con unas consecuencias mayores, ¿no? Entonces, ese tema no está resuelto ni está mejor. O sea, teniendo muchísimos más recursos, pues los sistemas de organización que hay no consiguen resolver de ninguna manera este tema. No digo que todo tenga que ser a la voz de ella, pero no lo consiguen resolver. Y luego hay un segundo aspecto que también se nota mucho y es el avance, o sea, se consiguen unos avances extraordinarios en cuanto al diagnóstico, en cuanto a los tratamientos, la esperanza de vida, la calidad de vida, o sea, algo que es impensable hace unos años. Pero, sin embargo, eso conduce a una menor relación entre el médico y los pacientes y hay una falta de empatía, de comunicación, que la gente lo dice muchas veces. Evidentemente no son todos los médicos ni todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, pero simplemente son efectos del sistema. Por ejemplo, los pacientes ingresados, su historial está en los ordenadores, las pruebas radiológicas, las analíticas, todo sale en el ordenador. A lo mejor un médico ha estado 2 horas sentado delante del ordenador en la planta, pero en un despacho, viendo la historia de ese paciente. Ese paciente está en la cama y no lo sabe, y a lo mejor le pasa visita un médico que no conoce de nada, y que está 2 minutos con él, le saluda, habla 3 cosas, se va. Entonces la sensación de ese paciente es que nadie se está ocupando de él, y se están ocupando. Nosotros lo sabemos, pero ellos no. Entonces, de alguna forma, se necesitarían más que nada sistemas de organización que tuvieran en cuenta al paciente como el centro del sistema y que organizaran las cosas de manera que no se produzca ese vacío, ¿no? No solo gestionó en Canarias, sino dio el salto a Andalucía. Estuvo en la dirección... directora de asistencia especializada en Andalucía. Sí, bueno, o sea, yo llevaba 4 años y ya estaba un poco planteándome en el INSALU, planteándome la necesidad de volver a mi puesto en el hospital, porque nunca me planteé que iba a abandonar el trabajo, sino siempre lo vi como algo transitorio. Y bueno, pues cuando estaba con estas, en un viaje que hice una Semana Santa a Sevilla, donde tenía una hermana viviendo, pues me contactaron conmigo del Instituto Andaluz de los Servicios de Salud Andaluz, el Servicio Andaluz de Salud, y me propusieron este puesto, la Dirección de Asistencia Especializada en Andalucía. Era por la estructura que tenía, la organización que tenía el sistema andaluz, no era un servicio tan de gestión, sino era más de programación y aplicación de programas a toda Andalucía de grandes áreas, por ejemplo, urgencias,
a la oncología, las especialidades ambulatorias, o sea, áreas grandes. Entonces, bueno, para entonces Andalucía ya tenía transferida la sanidad y me pareció que era interesante y bueno, y que también pues de alguna forma cambiaba de chip, por decirlo de alguna manera, y entonces pues lo acepté y estuve allí pues unos 3 años, quizás no llego a 3 años, pero por ahí se acercó. Pero bueno, ya llegó un momento que dije o vuelvo a mi especialidad o la voy a perder, entonces ya decidí dejar todos estos temas de gestión sanitaria y volver a mi trabajo de patóloga. Claro, estuvo en total más o menos unos 7 años alejado de los laboratorios, sí, del microscopio, sí, de los compañeros, entonces ya había cuerpo para volver. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo afrontó el regreso? Es decir, claro, 7 años avanza, en aquella época sobre todo, ¿no? Avanzaba mucho. Ya entonces empezaba el despegue de los grandes avances que se han ido produciendo después. Yo decía, hombre, no podía, era difícil de repente volver sin más, ¿no? Entonces había en esa época el Fondo de Investigación Sanitaria, el FIS, pues sacaba convocatorias, becas, que unas eran de investigación y otras eran de formación, porque tenían interés en que los médicos españoles también fueran a hospitales extranjeros en otros sitios y pudieran conocer otra forma de ejercer la especialidad o técnicas nuevas que pudieran luego incorporar, etcétera. Entonces yo pedí una de esas becas, me puse en contacto con mi antiguo jefe, el doctor Alguacil, que se había ido hacía años a un hospital de Canadá, un hospital muy grande en Winnipeg, en Manitoba, en el centro de Canadá, y entonces pedí una de esas becas y él me organizó un programa allí en el hospital de formación acelerada, ¿no? Como si dijéramos de puesta al día. Y bueno, allá fuimos toda la familia, con mis hijos también, y bueno, una experiencia, claro, maravillosa, justo un momento de corte en la vida, ¿no? Pero sí que me puse al día perfectamente de todo y cuando volví ya a mi trabajo no tuve ningún problema, ¿no? Qué experiencia, ¿no? Canadá un país precioso. Hombre, un clima duro, ¿eh? Y sobre todo donde estábamos, pero maravilloso. Sí. Y regresó al Pino, sí, que después al poco tiempo se trasladó al Negrín y volvió al Pino como jefa de sección. Correcto. Sí. ¿Qué retos afrontó? Porque después de jefa de sección aspiró a jefa de servicio y ostentó cargo. Bueno, estuve como jefa de sección, me dedicaba más a más de patología quirúrgica, ¿no? Pero realmente digamos que los grandes objetivos fueron más tarde cuando me nombraron jefe de servicio, que además luego coincidió con el traslado del servicio al Hospital Negrín. Entonces fue muy interesante porque claro, ahí el Hospital Negrín ya era un hospital de verdad, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de que disponías de medios, porque el Hospital del Pino consiguió ser un hospital de una gran calidad asistencial, a pesar de los déficits estructurales que tuviera. Pero el Hospital Negrín permitía además unos desarrollos mucho mejores por la estructura, por los medios, etc. Entonces, claro, ya el servicio era un servicio mucho mayor y tenías más posibilidades de desarrollar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues allí digamos que trabajábamos mucho en equipo con todo el conjunto de compañeros, ¿no? O sea que no es que fuera mérito mío nada de lo que se llevara a cabo, sino que fue un poco trabajo de todos, ¿no? Pero conseguimos pues aprovechando que podías influir un poco también en la organización de la arquitectura, ¿no? Pues pudimos poner en marcha un sistema de organización junto con el laboratorio y junto con la secretaría de todo el conjunto que permitía acortar mucho los tiempos de entrega a los resultados por esa sensibilidad que me había quedado de la importancia que los pacientes cuanto antes tuvieran los resultados o los médicos para que pudieran poner sus tratamientos o tomar las medidas que tuvieran que tomar, ¿no? Disponíamos de medios para poner en marcha el diagnóstico por punción aspiración, ya se venía haciendo en el Pino, pero bueno, ahí ya tenías mejores condiciones para desarrollarlo.
También se adquirió un microscopio electrónico que para el tema de biopsias renales y algún tipo de patologías también es interesante. Había técnicas, ayudas tecnológicas que ya habían entrado, pero ya en esos años la patología molecular, en fin, fue como una irrupción de tecnologías, y eso también obligó a una cierta superespecialización, de forma que distribuimos por grandes áreas los patólogos para que pudieran tener una formación mayor en determinadas áreas y además una mejor comunicación con los clínicos que se relacionaban con esas áreas, de forma que incluso pues eran las personas que llevaban un área determinada iban a las sesiones interdisciplinarias y se produjo una integración buena del servicio dentro del conjunto del hospital. Y yo creo que en ese sentido pues funcionó bastante bien, ¿no? Pero ya digo que eso fue un trabajo de todos, ¿no? Y claro, en esa época, lo que usted ha comentado, es decir, llegó la explosión de la tecnología, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivió? Porque claro, había que estar al día constantemente. Sí, pero bueno, yo creo que en medicina siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar al día. Antes también, porque iban cambiando los diagnósticos, las formas de diagnosticar, y también había otros tipos de tecnología de otra índole, pero que también iban saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología, pues como todo lo demás, se afronta con naturalidad. En cuanto que aparece, ya la tienes incorporada en tu vida. Llega a la televisión y a los 3 días ya, pues la televisión, lo mismo. Yo me acuerdo cuando se cambió de las pesetas al euro, los primeros que se adaptaron eran la gente mayor, porque dijo, menudo lío aquí estar haciendo el cálculo de cuánto pago o no y tal. Y mi madre enseguida dijo, yo no quiero saber ya nada más de las pesetas porque me hago un lío. O sea, pues eso es lo mismo. O sea, de una forma muy natural, todo lo que aparece lo integras. Ahora, obviamente, yo, por ejemplo, para mí ya bueno, estas son tecnologías que requieren un aprendizaje, requieren tal, pues obviamente tiene que ser gente que tenga un margen de carrera por delante. No me iba yo a poner a 3 años de jubilarme a hacer una cosa de estas, ¿no? En fin. Su servicio, bueno, al frente, obviamente de todo el equipo, pero su servicio es recordado por estar al día, por ser puntero y sobre todo por recortar tanto la gestión de los tiempos, ¿no? La gestión de los tiempos. ¿Cómo vivió todo ese final de etapa? Bien, o sea, yo lo que sí me suponía era un doble esfuerzo, porque no quería dejar el trabajo de patólogo, porque ya lo había dejado bastante tiempo, y porque además, si no estás haciendo lo mismo que los demás, no sabes bien los problemas que tienen los demás o los problemas que tiene el servicio. Y entonces, claro, era un doble esfuerzo, prácticamente trabajaba mañana y tarde, unas para los temas de organización y otro para los temas del trabajo, que bueno, ya era una situación personal que me la podía permitir, ¿no? Pero lo que sí hice fue 2 años antes de la jubilación. Yo sabía que me iba a jubilar a los 65 años, que otros compañeros no lo supieron hasta de años anteriores, hasta 3 días antes, y fue una faena horrorosa. Me pareció fatal, porque de hoy para mañana les dijeron, se jubilan ya este año. Cuando eso no se puede hacer, porque no puedes programarte tu vida ni hacer nada. Pero bueno, por suerte yo no estaba en esa situación. Entonces lo que hice fue 2 años antes, o sea, no puedes pasar del todo a la nada. La medicina te absorbe todo, te absorbe, apenas te queda tiempo para la familia y 3 cosas, porque entre trabajar, estudiar y en tu cabeza está siempre bulliendo lo mismo. Entonces, 2 años antes de mi fecha de jubilación, renuncié a la plaza de jefe de servicio, que otro compañero la siguiera con ella, para disponer entonces de un tiempo libre y prepararme para algo que siempre me había gustado, que era escribir. No es que hubiera dejado de escribir, pero escribía cosas muy cortitas, a veces hasta cosas de relatos cortos en plan gracioso, de cosas del hospital que se los pasaba a mis compañeros y tonterías así. Pero bueno,
La cuestión es que hice algunos, quería tener un poco de tiempo libre. Entonces hice algún curso online de estos de escritura creativa, pero lo mejor fue un curso con un escritor canario, Alexis Ravelo, un escritor maravilloso, un hombre inteligente, generoso. Hice un curso de novela con él, porque todo lo tienes, no puedes ponerte a escribir también sin una técnica, todo tienes que aprenderlo, ¿no? Entonces, fue increíble porque con un curso corto él me dio las pautas, las claves a cómo tenías que desarrollarlo, estructurarlo, es decir, en tu cabeza ya podías trabajar, ordenar, saber cómo podías hacerlo, ¿no? Y la verdad que fue una pena porque falleció prematuramente cuando estaba en su carrera, había estallado, le traducían a a un montón de idiomas, o sea, fue algo realmente muy, muy triste. Pero bueno, gracias a él pues obtuve, digamos, esos conocimientos para poder hacer algo un poquito más avanzado en eso, que era la ilusión que tenía, que era lo de escribir una novela, que fue lo que hice cuando me jubilé. Entonces, se puso a escribir. ¿Usted se considera de brújula o de mapa? Como que de brújula o de mapa. Una de las cosas que Alexis Ravelo decía en su seminario, es decir, bueno, Santiago Gil también dice que el escritor, el Nobel, en este caso, el de mapa tiene algo programado y sabe dónde quiere llegar porque va con los pasos. Y el de brújula va donde le indica la flecha y va a medida del campo. Yo soy de mapa. Apareció es decir, la oportunidad, es decir, ¿cómo surgió el tema de pasar del corto al largo, del relato a la novela? Porque yo tenía la idea de escribir una novela, ¿no? O sea, el corto era más bien, no soy muy de relato corto realmente, o sea, creo que sirvo más para novela, pero no tenía tiempo para hacer otra cosa, tenía que ser cosas muy cortitas, ¿no? Entonces, en mi cabeza ya tenía una idea, que era aprovechar lo que yo había vivido en la infancia y lo que había oído de mi familia, toda la información que tenía. Ifni era como una cosa que había caído en el olvido, o sea, y había habido una guerra, había habido muertos, habían pasado cosas, era una colonia muy peculiar, ¿no? Ya no digo, el Sáhara, la Yung es mucho más conocida por los tremendos problemas que ha habido y que sigue habiendo. Pero Ifni no, Ifni fue una cosa que desapareció y nadie sabía cómo había sido la vida colonial allí. O sea, parecía que no había casi existido más que para los soldados que habían ido a hacer la mili allí, ¿no? Y entonces, bueno, tenía bastante información familiar. Mi padre tenía un buen archivo fotográfico de los nativos, de la vida de muchos allí. Y entonces pensé que era algo que podía abordar y a lo mejor, bueno, pues que sirviera para hacer una especie de novela de ficción, pero histórica, de ese periodo o de un periodo de años, que fuera más hablando de lo que era la vida social en su conjunto, tanto de los militares como de las mujeres, los niños, o sea, qué es lo que se hacía, cómo se vivía. Entonces, obtuve también, fue una etapa muy divertida, hice 3 o 4 viajes allí con personas, una amiga que había vivido, se había jubilado, se había casado y había estado casi hasta la entrega, con lo cual conocía también familias de nativos de allí, hice varios viajes, luego estuve unos meses yendo al Archivo Histórico Militar de Madrid, que es un archivo estupendo, y me dieron oportunidad de verlo todo. Tenían microfilmados varios años, o sea que estuve tiempo sacando información, que es la parte más divertida, y luego ya pues hice una novela contando la historia y poniendo unos cuantos personajes a funcionar por ahí, ¿no? Y esa parte es un poco menos divertida porque tienes que corregir y corregir y corregir, pero también merece la pena, ¿no? Y luego, pues cuando terminé, dije, bueno, ¿ahora qué hago con esto, no? Y digo, con la edad que tengo, que no sé si tenía 69 años o algo así, digo, a mí no me publica nadie una primera novela. Y entonces justo había salido una convocatoria de un premio internacional que sacaba el Cabildo, el Premio Internacional de Benito Pérez Galdós, que
hacía unos años sí que lo habían, pues funcionaba y grandes escritores de ahora pues habían sido premiados ahí. Luego durante varios años se paró, no sé por qué, y justo ese año habían empezado otra vez. Bueno, pues lo presenté y para mi sorpresa, o para mi gran sorpresa, lo gané. Y bueno, pues ahí está. Ganó el Premio Internacional Benito Pérez Galdós sí. por la novela que se llama Todo quedará en la sombra. que es un poco una alegoría a ese silencio que ha habido luego sobre el tema, ¿no? Y creo que no es la primera novela que tiene, es decir, tiene más novelas. No, novelas, o sea, novelas, había escrito una, pero no sin publicar, ni pensaba publicarlo. Había escrito primero pues una biografía al principio cuando empecé, escribí primero una biografía de la vida de mi familia en África, porque tenía la información familiar y pensé que era de interés para la familia, pero le di el formato de novela para practicar la teoría, ¿no? La técnica. Pero novela como tal solo tengo esta escrita. Estoy escribiendo otra, pero bueno. Eso le iba a preguntar, es que me han soplado como que hay otro proyecto, ¿no? Sí, empecé algunas cosas, pero no me convenció porque al final, o sea, yo digo que de la escritura yo no quiero hacer una profesión. Yo tuve ya una profesión que fue la de patóloga y con la cual estuve muy feliz, no quiero otra. La escritura tiene que ser una cosa para mí relajada y que la disfrute. Entonces, al final lo que estoy haciendo es una segunda parte de esa novela, centrada más en la parte del Sáhara y del Aaiún y un poco siguiendo a esos personajes y siguiendo también la vida en aquellos años que son los 50 y algo, que no son los que la mayoría de la gente conoce del Aaiún después, ¿no? Así que por ahí ando. Qué bonita experiencia, ¿no? De afrontar a través de la documentación, sí, de las vivencias personales y demás, poder afrontar la creación de ficción a través de la vida de unos personajes de ficción, sí, que realmente terminan hablando por sí solos, pero bueno, tienen parte de uno mismo, ¿no? Sí, pero la verdad es que la novela histórica lo que tiene es que esa parte de documentación es muy entretenida, es muy satisfactoria, ¿no? Y hablando de esa experiencia personal, post etapa profesional, a estas personas que van a entrar en la etapa profesional, el médico en formación, el médico que se va a especializar, es decir, desde su visión ahora que ya lleva unos años fuera del sistema, ¿qué le recomendaría? Hombre, yo creo que hay, o sea, por un lado, bueno, tienen que tener claro que esto es una carrera en la que estudiar va a ser toda su vida, eso por supuesto. Pero yo creo que la medicina actual obliga a la superespecialización, pero me parece importante que los médicos residentes en esa primera etapa no se superespecialicen desde el principio, sino tengan una visión global de su especialidad primero. O sea, que sepan abordar todos los aspectos de ella y luego, sobre todo en los primeros años posteriores al periodo Mir, es cuando tienen que arrimarse a alguien que sepa mucho y a lo mejor ya sí puede entrar la superespecialización allí, porque realmente en la medicina de hoy, en muchos aspectos, no en todo, pero en algunos aspectos la hace necesario, pero no pueden perder la visión de conjunto, porque si no, se pueden perder luego muy fácilmente a la hora del diagnóstico. Y luego también tienen que saber que el avance de la medicina también produce un aumento de costos tremendo y por lo tanto eso pone hasta en peligro el sistema porque hay que mantener todo eso y bueno, yo soy una defensora de la medicina pública y yo creo que los pacientes también necesitamos un sistema público que nos cubra cuando nos ponemos malos y necesitamos efectivamente esos tratamientos tan caros que poca gente se los puede permitir, pero para eso también hay que ser cuidadosos y saber lo que cuestan las cosas y ser eficientes a la hora de utilizar los medios que se necesitan, no menos, pero tampoco más.
Y bueno, y por último, que no se olviden de los pacientes que son personas que tienen delante y que vienen con su carga de angustia, con su carga de temor, y que ellos le tienen que quitar esa carga de angustia. Es su obligación también como médicos, y no olvidarse nunca, o sea, no olvidarse que además de la medicina están los pacientes, ¿no? Y cosa que con la propia tecnología lo separa, digamos, de alguna forma aún más, ¿no? Hablando del paciente, seguro que, imagino que a lo largo de sus 50 años de carrera profesional, ¿ha tenido alguna anécdota memorable, alguna interacción con algún paciente o alguna interacción con algún compañero a través por motivos de algún paciente que desee compartir? Bueno, anécdotas hay muchas, pero son incontables muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, hay una que me hizo gracia, bueno, que no realmente fue más de la etapa de gestión del INSALU, que me acuerdo, porque me llamó la atención, pero porque de las otras, digo, bueno, anécdotas sobre todo hay muchas relacionadas con autopsias, desde hacer una autopsia a un supuesto paciente y luego resulta que es no ser esa persona, pero no porque se equivocaran en ningún lado, sino porque era alguien que había falsificado su identidad, cosas de este tipo, bueno, innombrables, muchísimas. Pero sí recuerdo, no sé, una cosa que me hizo gracia cuando estaba en el INSALU, al poco de llegar, no había camas, no había quirófanos, no había sangre, no había nada. O sea, todo era un horror hasta que se pudo empezar a poner orden. Y se suspendían con mucha frecuencia las intervenciones, fundamentalmente porque o no había camas de cuidados intensivos o no había sangre del grupo sanguíneo del paciente. Y un día viene un matrimonio a verme, que a mí me pareció mayor, seguro que no lo eran, pero desde mi edad los vi como mayores, bueno, desesperados. Y el señor le habían suspendido como 4 veces, lo prepararon para una intervención de cirugía cardíaca que había sido suspendida, una vez por falta de sangre, otra vez por total. Empiezan a contarme toda aquella tragedia y a mí casi se me saltaban las lágrimas, oye, la mujer llorando, y a mí se me saltaban casi las lágrimas. También decía, Dios mío de mi vida, es que esto es un horror, ¿no? Y al final le dije, mira, al señor, digo, yo no le puedo solucionar este problema porque está empezando ahora el banco de sangre a funcionar, pero todavía no está en marcha, hay que ampliar las camas de intensivos, pero todavía no el proyecto, hay que hacer la obra, no sé qué. Digo, no puedo solucionar estos problemas. Digo, pero sí le garantizo que le voy a buscar cualquier otro hospital de España que tenga un buen servicio de cirugía cardíaca, le garantizo que usted va allí y tal y cual. Y se queda mirando así el señor y dice, es que yo no, dice, yo me quiero operar con mi cirujano cardíaco, que es el que yo tengo confianza, pero yo, sabiendo ahora que no es un problema, que no es que me estén dando de lado, sino que ustedes se preocupan, yo ya me voy tranquilo y como si me la suspenden más veces. Y se fue el hombre. Y yo me quedé como diciendo, Dios mío, claro, y es la comunicación lo que decía. Se sintió escuchado. Sí, se sintió escuchado simplemente, sí. Claro, lo importante que es eso, ¿no? Y ya para finalizar, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera profesional? Pues para mí los momentos más gratificantes era cuando llegaba temprano al servicio, que el hospital está en silencio todavía, luego es un bullicio, es como vivir en una ciudad porque con tráfico, con todo, ¿no? Una locura. Pero ese momento de silencio donde está todo como dormido y tal, y te metes en el despacho tranquilito a mirar los casos más complicados que has dejado del día anterior al microscopio para verlos tranquilo, descansado y tal, ese momento es como de una serenidad y de no sé cómo explicarlo, y de una paz que es que dices, no me he equivocado con la decisión que tomé en su día, ¿sabes? Y esos son momentos que te gratifican, ¿no? Ana Alonso, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Médicos que dejan huella. Muchas gracias. Como siempre, el colegio es su casa. A ustedes, gracias.